La enseñanza de la filosofía no se da en solitario, sino que se da a partir, o se enseña a partir o detrás de una institución, de una autoridad, de unos jefes, de un currículum y, en fin, de toda una política educativa. La experiencia de México, en la mañana ya la escuchábamos, pero sin embargo hoy quisiera apuntar cómo la enseñanza de la filosofía y sobre todo cómo la lesión que sufrió el ejercicio de la filosofía en los docentes y cómo esto impacta también en los alumnos es justamente mi preocupación. Bien, inicio. Reflexión sobre la enseñanza de la filosofía en el contexto de las reformas educativas en la educación media superior de México. Desde aquí manifiesto mi agradecimiento por este espacio concedido para compartir y darles a conocer una serie de acontecimientos que han ocurrido recientemente en el bachillerato mexicano, así como las implicaciones y discusiones que se asoman en el ejercicio de la enseñanza de la filosofía y de cómo esta herencia jónica ha sido amenazada para no hacer acto de presencia en las aulas de clase y no ser maestra de miles de jóvenes que hoy en día representan un sector significativo de la población nacional. Cabe decir que desde México, en 1994, se convirtió en el miembro número 25 de la OCDE, y aquí se ha puesto mayor atención en las comparaciones internacionales y en busca de ponerse en sintonía con el concierto internacional, ajustándose a los patrones de conducción, calidad y eficiencia en todos los sectores productivos, y la educación no ha sido la excepción. En ese contexto, México responde a las exigencias de esta incorporación, asumiendo que el desarrollo económico inicia en el aula y que la educación debe ser la prioridad número uno por ser la principal fuente de crecimiento económico y progreso social. Como resultado de todo ello, se instrumenta en el año 2009 la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, con pretensiones de reorganizar y sistematizar las diferentes ofertas educativas y subsumirlas a un sistema nacional de bachillerato. Es así que nuestra preocupación principal reside en focalizar desde el interior de la reforma mexicana la omisión flagrante de la filosofía en los nuevos planes de programas de estudio, el traumatismo de la profesión docente y las implicaciones pedagógicas y didácticas de la enseñanza a partir del enfoque pedagógico, a saber, el enfoque por competencias. La inserción e instrumentación del enfoque por competencias en el sistema educativo mexicano, particularmente en la educación media superior, es una realidad compleja y controvertida. La reorganización del sistema educativo y el tránsito al modelo por competencias, justamente desde la reforma, contiene dos elementos fundamentales. Por un lado, la creación del Sistema Nacional de Bachillerato, por un lado, y el diseño de un marco curricular común, con los cuales se abate, según esto, la diversidad y se adelgaza la equidad e igualdad. Cabe decir que los bachilleratos de la UNAM no se adhirieron a esta reforma, amparándose en su autonomía, situación que no ocurrió con el resto de los subsistemas del país. Es evidente entonces que los actores aceptaron dócilmente las nuevas disposiciones de la reforma del bachillerato mexicano y que todos sus componentes son el resultado de una política unilateral y sin referentes. Además, no se planteó una discusión abierta sobre ese nuevo proyecto educativo, ni mucho menos un debate nacional sobre la pertinencia de la reforma. Hoy día faltaría hacer una auditoría financiera al mismo tiempo, dada la magnitud de los recursos derrochados para este proyecto, sin que se rindan cuentas claras ante la sociedad. Por tanto, esta reforma se justificó bajo el argumento de acuerdo secretarial o de acuerdos secretariales, lo cual indica la presencia de una gran voluntad de dos o más sujetos, o para decir, en palabras de Norberto Bobbio, la regla de la mayoría, que nosotros traduciríamos como la tiranía de la mayoría. La implantación de la reforma no tomó en cuenta los principales actores, docentes y alumnos, ni mucho menos un consenso académico que oriente los nuevos criterios de acción pedagógica. En consecuencia, es un mar de confusiones sobre cómo los docentes deberíamos aterrizar la reforma en el salón de clases. Este hecho hace explícita una implantación. Un implante no forma parte de un organismo, es ajeno al organismo institucional. En este sentido, el implante fue detectado y los anticuerpos emprendieron la lucha para identificar y neutralizar la amenaza latente. Con la virtual desaparición en el currículum del bachillerato,
de las asignaturas contenidas y derivadas directamente de la filosofía como parte de las autoridades educativas mexicanas, desataron una severa y extensa reacción en el medio académico e intelectual. En tal sentido, fue así como la filosofía se asomó en el horizonte, aquella que pone en cuestión, en el sentido de encontrar límites a las pretensiones cognitivas y de buscar un puerto seguro en aquel mar lleno de perplejidades y preguntas. La filosofía recobró voz y rostro gracias a los pronunciamientos de la comunidad filosófica mexicana, que tomó la bandera de reivindicación de la filosofía y su enseñanza en el bachillerato, a saber, el Observatorio Filosófico Mexicano, conformado por profesores eméritos, facultades, institutos, departamentos, centros, seminarios, asociaciones, profesores, investigadores y estudiantes. El Observatorio Nacional advierte que la omisión de la filosofía no solo es una violación a los acuerdos oficiales, sino un atentado en contra de la formación humanística de millones de jóvenes, que la filosofía del bachillerato es una asignatura imprescindible y su reivindicación en todos los ámbitos de la sociedad. Estos fueron prácticamente las tres columnas o las tres, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, tres afirmaciones directas sobre la importancia de la filosofía en las aulas y en las nuevas políticas educativas. El Observatorio Filosófico Mexicano no ha declinado ni declinará su lucha por la defensa de la filosofía. Esta no termina, y sin embargo la recuperación de la filosofía y de su enseñanza es una realidad que poco a poco se vislumbra. Aunado a esta experiencia al interior de las instituciones de bachillerato, los docentes han polarizado dos posturas peculiares. Por un lado tenemos una vertiente reflexiva, la cual sostiene que esta coyuntura es tiempo de oportunidad y desafío. Estos docentes denotan, por una parte, ante tal caso, la necesidad de formación para enfrentar los nuevos embates del neoliberalismo. Y en esa medida no soslayan las verdaderas necesidades reales y contextuales que cada nación o región necesita. Esta vertiente asume que esta reforma es un momento de reflexión y de acción. Aquí los docentes hacen conciencia de su práctica docente, aceptando que son los primeros responsables de la crisis de la enseñanza de la filosofía por no mostrarla de forma atractiva y significativa. Además piensan en la necesidad de profesionalizarse para dar respuesta a las nuevas necesidades de sí mismos y de sus alumnos. Ciertamente no comparten totalmente el nuevo modelo por competencias, pero buscan alternativas y nuevas formas de acercar a los alumnos al aprendizaje de la filosofía. El momento de crisis les movió a buscar nuevas alternativas y rutas didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía, sin menoscabar su carácter y función en la formación del pensamiento crítico de los alumnos. El otro frente que se dio en la docencia la denominamos vertiente política. Se caracteriza por mantener la edificación del yo, donde hacer filosofía es reproducción indiferente. Es una vertiente que no limpia sus filas y que tiene amaniatada la enseñanza de la filosofía, que pone en el centro de su estrategia la responsabilidad y el individualismo de la profesión, y que solo lucha por sus intereses personales, egoístas y administrativas. No hay lugar para la reflexión en esta vertiente sobre la práctica docente, ni la sensibilidad de descubrir lo que ocurre en el salón de clases. Su máxima preocupación es el bono económico, el premio, la dádiva, el estímulo académico. La filosofía y la enseñanza no reportan esto, lo material por encima de lo ontológico, la inmediatez por encima de la profesión. La profesión de la docencia en filosofía se estima, se ama, se entrega, se crea en el aula, se comparte y se construye con los alumnos. Todo este marasmo que padeció la enseñanza de la filosofía encierra una lección, pienso yo, y un mensaje que debemos reflexionar cabalmente. Si la permanencia de la filosofía y su enseñanza estuvieron al borde de la quiebra, en gran parte, por no decir que todo, obedece a que los profesionales de la enseñanza de la filosofía se han constituido como los poseedores de la verdad absoluta, que su práctica está por encima de cualquier estrategia didáctica. Aquellos que definen que la filosofía es el ámbito de lo teórico, que solo es para unos cuantos, que no cabe duda, que no cabe en el aula ni en la vida cotidiana. Aquellos que piensan que los alumnos no aprenden nada ni comprenden nada. Entonces da lo mismo decir o no decir nada. Que solo es posible su transmisión
y que los adolescentes están negados a este saber. Por ello no es gratuito que la enseñanza de la filosofía no enraiza en la vida de los jóvenes, que guarda silencio ante sus preocupaciones, problemas y aspiraciones en el sentido de su existencia. ¿Cómo no desaparecer y desterrar a una disciplina que es inútil, y no por ella, sino por la incapacidad subjetiva de aquellos que le enseñan? El problema con la filosofía no es que nadie sepa en qué consiste el filosofar, sino que muchos creen saberlo y que lo proclamen de manera variada e incompatible. Sin embargo, la nueva reforma plantea un nuevo paradigma en la docencia: el profesor competente. La explicación que se nos da es una justificación de alcance global. Nos dicen que las nuevas demandas mundiales, el contexto económico, el éxito, elevar la calidad del sistema educativo, en fin, competencia docente traducida como la acumulación de saberes y habilidades que posibilitan el ejercicio de la docencia, y que la certificación patentiza la profesión. En ese sentido, la reforma establece el perfil docente del Sistema Nacional del Bachillerato Mexicano. Como vemos, la docencia está domesticada y el nuevo modelo tiene atrapada la enseñanza de la filosofía. Esto suscita preguntarnos: ¿filosofía por competencias o competencias para la filosofía? Es urgente replantearnos qué tipo de hombre queremos formar. ¿Qué estudiantes son los que se forman bajo esta nueva metodología? Más aún, sin la filosofía en el currículum y sin humanidades sobre todo. ¿Qué resulta? ¿Qué se gesta? ¿Qué tipo de ser humano se forma? ¿Qué tipo de docencia es la que tendríamos que hablar en este momento o ante estos hechos? Sostenemos que una docencia y una enseñanza de la filosofía, aún, sobre todo es lo que proponemos, una enseñanza de entrada y salida. Es decir, una propuesta de entrada y salida significa enseñar y transmitir. Es decir, formación docente que va al interior y didáctica, que es lo que enseñamos. Este binomio establece que la entrada es la formación y profesionalización docente, mientras que la salida es lo que se enseña y cómo se realiza, es decir, la didáctica. Los contenidos están presentes desde fuera y la actividad está dentro, se gestiona desde la comunidad y se vive colectivamente. Profesores y alumnos construyen el conocimiento, la experiencia y la vida en el aula de clases. No es la clase del profesor, es la clase de una comunidad, la clase para todos y de todos. Entonces hay que plantear la filosofía y su didáctica, y no la filosofía y la didáctica, que es externa a ella. Porque el enfoque por competencias hace que la enseñanza de la filosofía sea una instrumentalización de la enseñanza. Lo que prevalece es la técnica, la estrategia, los niveles de desempeño, la individualidad, el egoísmo académico, el experto, los hábiles, los que sí cumplen la tarea. Y los otros, los que tienen necesidades distintas, los no productivos, ¿qué hacer con ellos? ¿Caben aquí? Esto no es impulsar la exclusión y la inequidad en aras de los estándares que enarbola la reforma educativa. Y bueno, ya para concluir, he escrito aquí una parte que se llama la formación de los estudiantes, competentes o filósofos. El rasgo esencial de la nueva política educativa estriba en colocar a la enseñanza en sintonía con las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas presentes del siglo. Debemos aceptar que los estudiantes han sido los más afectados ante la instrumentalización de esta reforma del bachillerato. En el caso de la enseñanza de la filosofía, el recuento de los daños no es menor. La enseñanza de la filosofía se ha reducido a una formación tecnócrata, donde se privilegia la aplicación de las técnicas que dan como resultado una habilidad. A nuestro juicio, es un regreso al conductismo, donde no hay conciencia ni vida interior en los alumnos. Lo que hay son alumnos competentes, hábiles y expertos, pero con una ontología vacía y sin sentido, que se obstruye el diálogo y el encuentro. Es el resultado de la eliminación de las humanidades y de la filosofía en la actual reforma de la educación en México, de la educación media superior en México. Por otro lado, la formación filosófica es incompatible con que una persona haga bien su trabajo, que su comportamiento laboral sea eficiente, que le dé un desempeño eficiente. La competencia solo ve el resultado y no el proceso. Las competencias llegaron para quedarse. Diversas teorías, definiciones, autores, perspectivas, opiniones, finalmente todos tienen la razón. Por otro lado, es pertinente señalar que la nueva propuesta metodológica de competencias establece una serie de interrogantes. Y entonces las preguntas serían: ¿el aprendizaje realmente por competencias no es discriminación en el momento de la evaluación?
Es decir, la principal contradicción e ilusión se centra en pensar que para atender la calidad y la equidad de la educación se reforme el currículum de un país diverso en un currículum único. Y finalmente, quiero decir que nuestros alumnos deben de aprender, no recordar, que nuestros alumnos deben de vivir, de dialogar y de encontrarse en el aula y no solamente ser medibles y ser vistos como seres competentes o no competentes. Gracias nuevamente. Muy corto para preguntar. Perdón, al día de hoy, ¿no hay filosofía en la escuela media? Tomó otros nombres con otros contenidos. Es decir, cada institución ordenó su propio currículum a partir de competencias. Y entonces, en una institución que conocemos como el Colegio de Bachilleres, que es representativo en el país, se eliminó la filosofía, ya no se llama filosofía el departamento, sino se llama desarrollo humano. Desarrollo. Sí, entonces ya no hay lógica, ya no hay historia de la filosofía, y ya hay formación de la ciudadanía. Se apunta a esto de formar para vivir en comunidad y para ser demócrata y para convivir y esas cosas que así para ser obediente. Para ser obediente. Respeto estas formas. Como en tu alternativa para la educación por competencias en la maestría, ¿estás trabajando ya con algo específico? Sí, yo estoy trabajando algo que se llama escenarios didácticos para la enseñanza de la filosofía. Es justamente traspasar toda esta tecnología y entonces apuntar más a necesidades reales y necesidades de los chicos y propiciar el diálogo y el encuentro con ellos. Un comentario, realmente ahora se comunica mucho con lo que se pueda y hacia donde se pueda defender. Entonces, muchos maestros, los que estamos, digamos, conscientes e interesados en salvar lo poco que se pueda y hasta donde se pueda, estamos agarrando las materias como por ejemplo la de construcción de la ciudadanía y tratando de prepararnos lo más que podamos para que la materia realmente sea filosófica, sea un corte filosófico y no sea simple civismo o simple adoctrinamiento, sino que se pueda hacer ahí una reflexión verdaderamente filosófica de temas como la libertad, la justicia, el derecho, o sea, tratar de hacer lo que podamos con eso. Muchas gracias.